propiedades esenciales que Cristo ha dado a su Iglesia. A lo largo de la historia, la Iglesia ha sido faro de luz y guía espiritual para millones de creyentes. Sin embargo, para reconocer la verdadera Iglesia de Cristo, es necesario comprender las propiedades esenciales que Él mismo le ha conferido. Estas características no solo definen su identidad, sino que también revelan su misión, su estructura y su fidelidad al mensaje evangélico. En este texto se exploran dichas propiedades, así como las amenazas que han intentado dividirla y la respuesta que la Escritura ofrece ante tales desafíos. Las propiedades esenciales de la Iglesia son aquellas propiedades que Cristo mismo le ha dado y por lo tanto son notas distintivas para reconocer la verdadera Iglesia de Cristo. Estas propiedades son las siguientes. A. Cristo quiere un solo rebaño y un solo pastor, es decir, una sola iglesia. Un solo rebaño y un solo pastor. Juan 10:16. B. Cristo ha puesto el fundamento rocoso de su iglesia en San Pedro. Sobre esta piedra edificaré yo mi iglesia. Mateo 16:18. C. Cristo expresa su deseo de unidad. Pero yo no ruego solo por estos, sino por cuantos crean en mí por su palabra, para que todos sean uno como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, para que también ellos sean en nosotros y el mundo crea que tú me has enviado. D. Cristo quiere una iglesia santa. Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para santificarla, purificándola mediante el lavado del agua, con la palabra, a fin de presentársela así gloriosa, sin mancha o arruga o cosa semejante, sino santa e intachable. Efesios 5:26-27. La iglesia está hecha de pecadores, pero Cristo le ama como a una esposa y le da los medios para purificarla del pecado y santificarla. Estos medios son la palabra de Dios, la misa y los sacramentos. Por eso la iglesia da muchos frutos de santidad entre sus miembros, y de este modo Cristo conduce a su iglesia a un estado futuro y definitivo de santidad gloriosa en el cielo. La verdadera iglesia de Cristo debe producir eficazmente la santidad. E. Cristo quiere una iglesia católica. La catolicidad es la apertura a todos los pueblos, razas y tiempos. Cristo quiere esta universalidad. Enseñad a todas las gentes, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a observar todo cuanto yo os he mandado. Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Mateo 28:19-20. Según este texto, la iglesia debe ser universal en el tiempo y en el espacio, íntegra en la doctrina y en la moral de Cristo. F. Cristo quiere una iglesia apostólica. Cristo mismo escogió a los 12 apóstoles, los prepara para su misión en la iglesia, les da poderes de atar y desatar. Mateo 16:18. Les dice que den testimonio de él, Leci 24:48. Por eso, los apóstoles son testigos de la resurrección del Señor, Hechos 1:3, y en ellos se funda nuestra fe. Es decir, Cristo quiere una iglesia que descienda ininterrumpidamente de los apóstoles. La Iglesia Católica es la verdadera Iglesia de Cristo, porque es una. La Iglesia Católica se mantiene unida en la obediencia a los obispos, y de estos al Papa, es decir, hay un solo pastor. Hay también una sola fe siempre y en todas partes mantenemos el mismo credo y la misma ley de Cristo. Y un solo bautismo, unos mismos sacramentos, una misa como sacrificio. Santa. La Iglesia Católica ha guardado íntegramente todos los medios de santificación que Cristo le dio. Todos los sacramentos, la misa y la palabra de Dios, y con ellos ha producido frutos de santidad en todos los tiempos. Lo comprobamos en la historia interminable de los santos mártires, confesores, vírgenes, etc. Católica. La Iglesia se mantiene abierta a todos los pueblos y razas, a todas las culturas. Se ha extendido a todos los continentes, y en todas partes y en todos los tiempos, ha conservado íntegramente todo lo que Cristo nos ha enseñado a observar. Por eso, en todas partes, es la misma Iglesia. Apostólica.
El Papa es el legítimo sucesor en la línea ininterrumpida desde San Pedro. Los obispos vienen consagrados por otros obispos, que a su vez se remontan hasta los mismos apóstoles. Herejías y divisiones contra la Iglesia. Al estudiar la Biblia, encontramos el firme propósito de los apóstoles de que la enseñanza de la Iglesia se mantuviera incorrupta de generación en generación, y para ello, la orden era adoctrinar hombres fieles capaces de instruir a otros. La doctrina de la Iglesia debe ser confiada a hombres fieles. Tú, pues, hijo mío, mantente fuerte en la gracia de Cristo Jesús, y cuanto me has oído en presencia de muchos testigos, confíalo a hombres fieles que sean capaces, a su vez, de instruir a otros. Timoteo 2:1-2. Anticristos son los que abandonan la Iglesia. Pero si estudiamos todavía más a fondo la Escritura, encontraremos que ésta afirma que los falsos cristianos son aquellos que con una mala actitud cismática crean divisiones y abandonan la Iglesia. Hijos míos, es la última hora. Habéis oído que iba a venir un anticristo. Pues bien, muchos anticristos han aparecido, por lo cual nos damos cuenta que es ya la última hora. Salieron de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Si hubiesen sido de los nuestros, habrían permanecido con nosotros. Pero sucedió así para poner de manifiesto que no todos son de los nuestros. Primera de Juan 2:18-19. Note que aquí el apóstol Juan llega al extremo de llamar a los que abandonaron la Iglesia anticristos. La Escritura sostiene que quienes dividen la Iglesia son los que carecen del Espíritu Santo. En cambio, vosotros, queridos, acordaos de las predicciones de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos os decían: al fin de los tiempos aparecerán hombres sarcásticos que vivirán según sus propias pasiones impías. Estos son los que crean divisiones. Viven una vida solo natural sin tener el Espíritu. Judas 1:17-19. Las divisiones son llamadas por el apóstol una obra de la carne, al mismo nivel que las orgías, idolatrías, fornicaciones, etc. Ahora bien, las obras de la carne son conocidas: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordia, celos, iras, rencillas, divisiones, disensiones, envidias, embriagueces, orgías y cosas semejantes, sobre las cuales os prevengo, como ya os previne, que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Gálatas 5:19-21. La orden dada a los cristianos era, por el contrario, mantener la unidad doctrinal, un solo Señor, un solo bautismo y una sola fe. Os ruego, hermanos, que os guardéis de los que suscitan divisiones y escándalos contra la doctrina que habéis aprendido. Apartaos de ellos. Romanos 16:17. Os conjuro, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a que tengáis todos un mismo hablar, y no haya entre vosotros divisiones. Antes bien, estéis unidos en una misma mentalidad y un mismo juicio. Primera de Corintios 1:10. Si el árbol se reconoce por su fruto, no pueden ser árboles de buen fruto los que crean divisiones. En ellos, lamentablemente, se cumple lo que ya se había sido profetizado. Porque vendrá un tiempo en que los hombres no soportarán la doctrina sana, sino que, arrastrados por sus propias pasiones, se harán con un montón de maestros por el prurito de oír novedades, apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a las fábulas. Segunda de Timoteo 4:3-4. Los malos cristianos dentro de la iglesia, el trigo y la cizaña. Otra parábola les propuso diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero, mientras su gente dormía, vino su enemigo, sembró encima cizaña entre el trigo y se fue. Cuando brotó la hierba y produjo fruto, apareció entonces también la cizaña. Los siervos del amo se acercaron a decirle: Señor, ¿no sembraste semilla buena en tu campo? ¿Cómo es que tiene cizaña? Él les contestó: algún enemigo ha hecho esto. Dícenle los siervos: ¿quieres pues que vayamos a recogerla? Díceles: no,
No sea que, al recoger la cizaña, arranquéis a la vez el trigo. Dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega. Y al tiempo de la siega diré a los segadores: recoged primero la cizaña, y atadla en gavillas para quemarla, y el trigo recogedlo en mi granero. Mateo 13, 24, 30. Obsérvese en primer lugar que Jesús establece como un hecho que el trigo y la cizaña siempre estarán mezclados en la iglesia. Siempre habrá mejores y peores cristianos. Veamos ahora la explicación de la parábola que hace Jesús. Entonces despidió a la multitud y se fue a casa. Y se le acercaron sus discípulos diciendo: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Él respondió: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. La cizaña son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. De la misma manera, pues, que se recoge la cizaña y se la quema en el fuego, así será al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, que recogerán de su reino todos los escándalos y a los obradores de iniquidad, y los arrojarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Mateo 13, 26, 43. Obsérvese en segundo lugar, que cuando dice uno de los siervos que van a recoger la cizaña, el dueño de la siembra contesta que la dejen crecer juntas, no sea que al arrancar la cizaña arranquen también el trigo. Alguien que puede ser hoy cizaña, el día de mañana puede convertirse y llegar a ser trigo. Ya será en el juicio cuando Jesús separará uno de los otros. Oración final. Así la Iglesia permanece como signo visible del amor de Cristo en el mundo, llamada a la unidad, la santidad, la universalidad y la fidelidad apostólica, resistiendo las divisiones y perseverando en la verdad hasta el día en que el Señor separe definitivamente el trigo de la cizaña. Amén. Suscríbete, dale me gusta y comparte. Gracias.